Ok, bueno, lo primero, gracias. A mí siempre me gusta todo lo que tenga que ver con Uruguay, en lo personal, en lo laboral, como contaba Eduardo, e inclusive en lo turístico. Es más, la próxima la hacemos allá directamente. Eh, no hay mucho que decir sobre mí. Di varias vueltas, salí de los datos con la física y en los últimos 10 años siento que volví a los datos. Primero fue una etapa así más en telcos, después en lo que se llama ahora OTTs, que es un sinónimo de todo lo que es Netflix, y últimamente fue desde Qubit, Teradata y Alphazeta, proyectos de datos. Y cuando me preguntan yo digo, ¿pero qué? ¿Analytics, Data Science? No, datos, que lo engloba todo. Y uso esta pantalla para las preguntas que queden pendientes. Ahí tienen mis datos de contacto. Aunque los aliento a usar el viejo truco de la barra espaciadora e interrumpirme cuando quieran. Acá hay un hilo conductor de todo lo que es datos, que es la curiosidad y las preguntas. Eso va a aparecer mucho en la charla. Y cuando quieran, interrúmpanme y va a estar bien. Y si no, vamos a tener un espacio de 10-15 minutos al final como para más dudas acumuladas. Entonces, largamos. Le pregunté, entre paréntesis, al famoso chat GPT algún título para esta charla, dio muchas vueltas, habló mucho de transformaciones, así que me quedé yo con mis propias ideas, que es algo que pasa habitualmente. Entonces, yo quiero hablar de la utilidad de Data Science como paraguas de todo, en tres aspectos concretos, porque si no la charla duraría horas, y por supuesto que el núcleo va a ser qué es el chat GPT, por qué hay tanta controversia y por qué hay tantas expectativas, ese hype un poco desmesurado, ¿no? Entonces, estos son los temas. De vuelta, interrumpan cuando quieran con alguna pregunta. Bueno, esta gente hace más de 70 años ya acuñó el término de inteligencia artificial. Se juntaron un verano en Dartmouth y dijeron, bueno, inteligencia artificial es esto, que puedas emular todas las facultades del hombre. Y eso quiere decir identificar patrones, entender lenguaje, quiere decir robótica, quiere decir anticiparse en un montón de campos, quiere decir entender imágenes. A mí me gusta pensar en un chico de 2 años que aprende por generalización y poniendo excepciones. Al chico de 2 años le decís, ¿quiénes son los que vuelan? Los pájaros, y lo entiende enseguida. Y cuando aparece un pingüino, ese chico se queda medio como, no entendimos. Es un ave, pero no puede volar. ¿Qué es lo que hizo ese chico? Generalizó y después hizo un caso particular y lo dejó a un costadito, pero siguió adelante, entendió el contexto. Bueno, es eso lo que le está pasando a la inteligencia artificial ahora. Está haciendo mejor esa tarea de un chico de 2 años. O sea que se está cumpliendo el sueño de esta gente, a pesar de que ya había sobrados ejemplos de que estas cosas funcionaban. En ámbitos académicos, cuando no había TCP, cuando no había Internet, ya había un chat como el que están viendo ahora, medio deprimente, se llamaba ELIZA esto, y 30 años más adelante, alguno ya habrá visto esto, que era esa especie de asistente que nos ponía Microsoft en el Office 97, como para ayudarnos y que la mayoría de los usuarios no le gustaba mucho porque se sentía un poco como perseguido. Bueno, ante cada tecnología, lo que yo trato de hacer es descartar un poquito las expectativas, ver qué se puede hacer con ella y entenderla sin hacerme un esclavo de esa tecnología. Trato de no entrar mucho. Es como las empresas que por ahí se meten mucho en un sistema legado y luego no saben cómo salir de eso. Bueno, yo trato de ver para qué sirve. Y va a haber un momento de la charla que les voy a decir, hasta acá, espero que se entienda, después habría que seguir investigando aquí, aquí y aquí. ¿Qué es lo que pasa con el hype del
del ChatGPT. Un poco es una secuela de pretender que hay una inteligencia artificial, humana, biológica, exactamente igual a nosotros. Si en Dartmouth hace 70 años lo hubieran llamado inteligencia simulada, hubiéramos ganado todos. Se hubiera recortado un poquito esa idea de sí, las máquinas vienen por nosotros, es Skynet, etcétera, etcétera. Lo estamos usando todo el día con el teclado predictivo del mouse, con el Waze, con todo lo que usan. Ya la gente ya se subió a la inteligencia artificial, pero de formas un poco menos de película. Cambiaron los métodos. Sí, esto es cierto. A medida que hay más volumen de datos, que hay más velocidad, que todo es más real time, y no les voy a venir a hablar de Big Data, que es un concepto que trato de no usarlo. Cambiaron algunos métodos, en vez de reglas muy fijas aparecieron algoritmos que se adaptan un poquito a la cosa en el vuelo. Y eso hizo que algunas cosas se modificaran con los años. Pero se dejó de cuidar el dato. Es decir, si ustedes lo ven como una cadena de valor, como quien piensa que el Starbucks, el frappuccino es la última parte de la cadena y primero está el grano de café, el dato tiene una cadena de valor igual, y el dato en sí mismo es lo primero. Pero nadie habla, o muy poca gente habla de la calidad del dato, y no hay mucha intensidad en cuidarlo. Y sí hay por subirse a las últimas modas y hablar con jerga, y a eso me refiero yo cuando digo abuso de jerga. Del lado de los vendedores y del lado de los compradores de datos. Se establecen conversaciones increíbles donde muchas veces no se entienden. Eso impacta después en que los proyectos de datos sufren. O sea, hay una primera etapa en cualquier proyecto de datos que es humano, que es garantizar el entendimiento absoluto de toda esa cadena de valor. Y en la prensa estamos viendo en estos 2 o 3 meses desde que salió el chat que se publican los errores, porque es lo más fácil. Y recién ahora están apareciendo más los aciertos, como para compensar esto, y porque en esos 3 meses, desde que se lanzó hasta ahora, hubo sustanciales mejoras. En este punto las máquinas parecen decirnos que lo que pueden hacer todo. Nosotros les exigimos a las máquinas más inteligencia de lo que nosotros mismos, humanos, tenemos la mayor parte del tiempo, pero ahí están las máquinas tratando de reclamar el protagonismo. Entonces, ¿qué hacemos? Miren esto, un tweet de Matt Turk como para empezar. El tipo hace un chiste con todo esto. Y tira todos los acrónimos del mundo, porque dice, bueno, es muy fácil sobresalir y tener éxito con data y con todo esto, porque ustedes lo único que tienen que hacer es usar efectivamente inteligencia artificial. Y luego tiran toda la data en un data warehouse, que es un lugar medio viejo donde se tiraba la data más estructurada. Y van a poder montar unos cubos OLAP, que es un lugar para hacer búsquedas. Y van a poder hacer ETLs o LTs, que son, en una palabra, transformaciones de cuando yo tiro la data de un lugar a otra, que entre paréntesis, a veces, en ciertas circunstancias, ya no se usan más. Todo eso es BI. Todo eso es Business Intelligence. Todo eso tiene 25 años. Y la mayoría de las empresas grandes tienen una gerencia o una dirección de BI. La vi a Eugenia por ahí en el público y me acordaba de casos de Pharma, que las grandes de Pharma del mundo tienen un problema con la taxonomía, con el ponerle el nombre correcto a las cosas. Entonces tienen que comprar a unos proveedores un servicio de metadatos para que les emparejen todo y que, por ejemplo, una gran Pharma en el mundo que tenga 100 sistemas distintos donde el paciente aquí es distinto que el paciente acá y paciente en este otro país, conviva esa taxonomía. Bueno, todo eso es BI, pero sigue el tweet tirando acrónimos. Dice por ahí DBT, por ejemplo, que es una herramienta. Dice por ahí DAG, que es una teoría de grafos que se usa para detectar alguna cosita que aparece cada tanto. Y luego usa Software as a Service, que más o menos lo conocemos, menciona una plataforma de clientes, todo eso. Y todo lo último pertenece a Analytics y a Data Science, que vamos a ver qué es cada cosa. O sea, se dan cuenta, un tweet, todo lo que tiene. Al final, nombra aquí abajo
algunas inteligencias artificiales diversas, ¿sí? Ahí aparece uno que a mí me interesa mucho, que son los modelos grandes de idiomas, y de ahí, de esa familia, va a aparecer en algún momento de la charla este famoso ChatGPT. Y también dice por ahí una inteligencia artificial generativa, que produce cosas nuevas, que no es una predicción, sino que es inventar algo nuevo. El ChatGPT, cuando responde nuestras preguntas por texto, está inventando cosas nuevas. Y dejo para el final algo que apareció tímidamente ahí, data. Nadie se lo pregunta, pero data es un hecho. Data en latín es plural y quiere decir hechos. Y eso nos recuerda todo el tiempo, en una época de cierta corrección política, donde te encontrás un alumno por ahí o un joven profesional que entra a tu empresa y te dice: mi interpretación vale lo mismo que la tuya, aunque vos seas un súper experto. ¿Y por qué? Porque sí, porque es mi interpretación. Y esa gente se olvida de los hechos. Bueno, la data es un hecho y en cada momento la data nos recuerda que tenemos que volcarnos, que volver a los hechos. Lo decía Richard Feynman por ahí: tu teoría puede ser lindísima, pero si no se reconcilia con si no fitea la data experimental, no sirve. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. ¿Quién empezó con el lío? Ya más cerca, un agitador, Chris Anderson. El tipo escribía en Wired y también decía que con la época del petabyte, que cambiaron los métodos, hay que hacer todo en la nube, y ustedes, consultores, ustedes, científicos de datos, olvídense sus métodos porque no van más. También decía: olvídense de la taxonomía, le hubiera venido bien a las farmas eso. Y que todos debíamos aprender de Google. 2008 Google estaba pleno auge. Bueno, tuvo muchísima controversia esto, la gente le saltó a la yugular a Chris. No, la opinión del experto sirve porque justamente cuando el dato está mal capturado necesitan el experto para que mire de vuelta todo y se fije cómo se puede hacer para que los tiempos y los costos de un proyecto sean menores. Y después el amigo Holvarian de Google, el tipo trabajaba en un lugar genial. En 2005 estaba en Stanford, era uno de los 2 lugares en el mundo que se estudiaba data science sin saberlo. El otro era Syracuse. Y Hall vino a Buenos Aires, tipo 2000, dio una conferencia y hablaba de estas cosas, que el laburo más sexy iba a ser el de científico de datos. En realidad dijo estadística. Y decía: ¿por qué? Porque va a haber lo que hay ahora, data por todos lados, libre y ubicua. Hall siempre tuvo razón, síganlo, jamás se equivoca. Bueno, este slide es importante, tomo agua. ¿Cómo hace una persona que quiere aprender de datos y no sabe nada? ¿Tiene que codear? No necesariamente. Puede empezar a tener como acercamientos, ¿no? La base para cualquier empresa es, digamos, entra una camada de jóvenes profesionales, por ejemplo, está acá, Data Literacy, que tengan buenas discusiones sobre datos, que sepan lo mínimo, le tiran una planilla, ve un número que está en cero y se pregunta: ¿esto es un cero realmente o no impactó en la cadena de valor el dato que venía de antes? Después se sube y existe Business Intelligence, que algo ya hablamos, ¿no? Y que es algo que más o menos está conocido. Arriba de eso es Analytics. Analytics ya permite hacer predicciones. Ya tiene algunas cositas, ¿no? No es lo último. Digamos, ya la gente sabe lo que tiene que hacer en Analytics. El gerente recibe la base de datos de todos los clientes y cada mes, en una empresa grande de retail, de telco, de banca, dicen: bueno, correme el algoritmo y sacame cuáles son los clientes que se van a ir. ¿Y cómo sabe que se van a ir esos clientes? Bueno, porque justamente el algoritmo chupa la conducta anterior de los campos más importantes de esa base de datos, etc. Hay un molde, hay una idea de trabajo. Después la empresa decidirá qué hace con esos clientes que van a irse de la empresa, si los telegestiona o no. Depende del valor del cliente. Bueno, arriba de eso está Data Science, porque no se sabe lo que hace un científico de datos cuando entra. Hay incerteza. El VP lo mira el primer día y le dice: vos tenés que buscar lo que está mal, decinos
¿cuáles son las preguntas que no nos hicimos todavía? Y eso tiene un sesgo filosófico. Estar en un negocio, estar 10, 15 años y no saber cuál es la pregunta que tenés que hacerte. Entonces, Data Science tiene un costado distinto. Data Science es como el científico, Analytics es más como el ingeniero. Es distinta la forma de pensar. El tipo de Analytics agarra el molde y construye sobre pasos seguros. El tipo de Data Science encuentra algo raro, dice, a ver, los hinchas de River que usan BlackBerry quedan poquísimos, entonces, ¿por qué hacen esto? Bueno, y mira otras fuentes de datos y se fija y habla con los compañeros y llega a algo completamente distinto. Data Science es como que va ampliando su incumbencia y se pone un poco por afuera y por arriba del resto de las disciplinas. Y más arriba, ahí sí llegamos a AI, inteligencia artificial, de ahí cuelga Machine Learning y de ahí cuelga Deep Learning. Machine Learning es una forma barata, con pocos ejemplos. Enseñarle a la máquina requiere ejemplos. Pocos ejemplos son 10.000 ejemplos. Poca plata, un equipo chiquito, y se pueden sacar cosas buenísimas. De hecho, Machine Learning tiene un auge fenomenal. Y Deep Learning, que es muchísima más plata, muchísimo más poder de cómputo, uso de nube, todo, produce las cosas más increíbles. De vuelta, el ChatGPT emerge de ahí, de lo más cool en este momento. Si quieren arriba de eso, esto lo digo yo, están las estadísticas, porque permite hacer cosas con pocos datos, comparativamente pocos datos, con muestras y sentido común. Yo tengo los árboles de un barrio de París, ¿sí? Estoy cerca de Père Lachaise, por ejemplo, y ahí tengo los árboles de ahí. Y con eso puedo extrapolar, respetando la estadística, cómo van a ser los árboles del resto de París, en altura, en antigüedad, en lo que ustedes quieran, si yo mezclo un poquitito de los otros barrios. Por eso me permite más, y por eso también cada vez más auge. Por afuera de esa especie de núcleo de crecimiento del dato, tienen cosas que van y vienen, ¿sí? Data Ethics apareció mucho hace 3 o 4 años porque existía la presunción de que muchos de los desarrollos no muestreaban bien. Entonces, por ejemplo, si estaban en Estados Unidos y se tomaban los datos de la gente que iba a prisión, entonces se veía que había una asimetría en los juicios, si eran blancos o si eran negros. Y después con GDPR y con las cosas de Cambridge Analytica en Europa, se empezó a mirar más cómo se muestraban los datos. Visualización, acá es el final de la cadena de valor del dato. Es verlo y comunicarlo. Si los datos estaban mal, nadie se fijó. Y hay un enamoramiento excesivo de Power BI y de Tableau, y en general las empresas no se fijan mucho para atrás. Por eso lo dejo un poco al costado. Storytelling lo mismo. Hay una especie de pequeña moda. Y dejé para el otro lado estas 3 cosas. ¿Cómo se forman los equipos de Data Science? Porque los recursos humanos tienen un problema que voy a comentar después. El tema de vender, porque si vendo un proyecto de inteligencia artificial estoy trabajando sobre un intangible. Entonces el riesgo que corro es que mi interlocutor no sepa nada, no me entienda, o que el vendedor sea de la vieja escuela de empresas B2B y que no tenga esa vuelta de rosca que necesitan los datos como para explicarle a un cliente cómo se vende un intangible. Y otra cosa muy nueva es la intersección entre los proyectos de datos y la sustentabilidad en términos de energía. O sea, la ecología está entrando en todos lados, se está pasando de Scope 1 a Scope 2 y Scope 3, no es solamente emisiones de carbón, de dióxido de carbono, y entonces, ¿cómo impacta eso a los proyectos de data? Entonces, vamos a ver al final de la charla un poquito de estos 3 vectores. Hasta ahí estamos.
Simplemente para repasar la base de esa escalera, Data Literacy es barnizar a la gente de abajo de la empresa, de los que recién entran, a los juniors y a los managers, si quieren, ayudarlos a tener las buenas discusiones de datos. Pasar por al lado y decirles, estimame el número de clientes. Y esta gente a menudo tiene miedo de decir una respuesta, pero estimar es un arte en sí mismo. Y sobre todo tener curiosidad. Si no tienen curiosidad, estamos listos. Entonces, hay más cosas, como por ejemplo entender lo que es un modelo. Eso arranca aquí en Data Literacy. Y BI, que también pertenece a ese peldaño inferior, es ver toda la empresa. Hacerse preguntas más bien sobre el pasado, sobre qué es lo que ocurrió, sobre por qué ocurrió, atando los objetivos, que ahora se llaman OKRs, atarlo a los KPIs, a las métricas fundamentales de la empresa, verlo, hacer una especie de mapa de preguntas que puede ir cambiando, atarlo a dónde están las fuentes de datos. ¿Por qué? Porque las empresas tienen esa costumbre de sabotear un poco las cosas y duplicar las fuentes de datos. Entonces actualizaron aquí, pero no actualizaron aquí. Entonces, si hacen preguntas aquí, se perdió el hilo de todo. Eso pasa muchísimo. Bueno, esa capacidad de verlo todo es BI. Y mezclando todo y llegando al nivel de Data Science, pasan cosas increíbles. Esto en sí mismo podría ser un ejercicio de Data Literacy. Darles a ustedes un minuto para ver este gráfico, que yo tomara un poco de agua y preguntarles qué entendieron de esto. No tengan miedo, no lo vamos a hacer. Además es muy políticamente incorrecto. Esto es un paper de sociales. La gente de sociales está aprendiendo a codear y le pide la data, por ejemplo, a Tinder, y Tinder se la da. Entonces empiezan a armar curvas de interés entre hombres y mujeres en distintas ciudades de Estados Unidos, segmentado por edad, por etnia, por educación, y surgen cosas divertidísimas. Bueno, los datos están ahí, hay que mirarlos, hay que sacar conclusiones, porque sería una lástima no entender la sociedad donde vivimos simplemente por no haber dado con los papers adecuados y con gente que nos los explique. Y si podemos codear y sacar nosotros algunas tendencias, mucho mejor. Me faltaba algo de esta parte, que es diferenciar un poquito más. Hay gente que me dice, bueno, pero yo puedo diferenciar lo que es analytics de AI y de la estadística sin tanta explicación. ¿Por qué? Porque me fijo en las herramientas que se usan. Y yo soy un poco agnóstico a los tools, porque uno tiene que saber de su empresa y de lo que es importante, y uno tiene que tener el olfato de para dónde van los números en la empresa, cuánto voy a vender, cuántos clientes tengo, qué clientes tienen el mejor ARPU, el valor, y dónde tengo que reforzar, porque el contexto del mundo está cambiando. Bueno, la gente usa tools para esto. Y es un poco esclava de los tools porque no tiene esa intuición. Entonces, bueno, ok, miremos los tools. Analytics te dice uso SQL. Bueno, muy bien. Inteligencia artificial se puso cada vez de moda más Python, pero habrá gente que dice, no, pero Google tiene todo un módulo que usa BigQuery, que es un poco de SQL con esteroides, y la gente que hace estadística usa R o está todo mezclado. No, está todo mezclado, todos usan todos. Entonces, no son las herramientas la respuesta para diferenciar qué es cada cosa. Hay gente que dice que son los algoritmos que usan, porque Analytics típicamente usa histograma, porque la inteligencia artificial usa las redes neuronales. Datito al margen, también de las redes neuronales arrancan todos estos transformers y modelos cada vez más evolucionados y más caros, del cual sale el ChatGPT. Y la inferencia estadística usa muchas cosas, por ejemplo, cuando las muestras son chiquitas, el t-test, pero la verdad, todos usan todos, de vuelta. Hay una que me gusta más a mí, que es cuántas decisiones tengo que tomar yo en el proceso. Por ejemplo, en Analytics, cuando yo analizo una base de un cliente, no tomo ninguna decisión. Es una cuenta.
es mirar a una base de datos, ver cuál es el algoritmo que ajusta mejor, y tengo los clientes que se van a ir. Y es una técnica que tiene 15 años ya. Cuando escuchen hablar de churn, es eso, bajas. Y bien tranquilo que estando de Analytics con eso. Bueno, en inteligencia artificial se toman algunas decisiones, no muchas, y en estadística se toma todo el tiempo decisiones vitales. Ejemplo, COVID. Teníamos ciudades con datos, países con datos, no se sabía nada, había modelos, algunos modelos funcionaban mejor que otros, se tomaron decisiones, pero hubo un montón de cuestiones rápidas para resolver. Cierre de países, escuelas, ustedes se acuerdan mejor que yo. Entonces, la estadística se diferencia por eso, porque en base a las hipótesis que tengo, yo tengo que tomar decisiones. Hay una conclusión adicional, que es, de pocos datos, yo no saco conclusiones. Si yo tengo esta foto, que es la del Loch Ness, no tengo que salir corriendo a buscar el Nahuelito en el lago Nahuel Huapi. Tengo que mirar un poquito más. Y ahí es donde nos inspira la data. Mezclo un poquito las opiniones y las fuentes, aplico las técnicas, las que necesite, meto un poquito de matemáticas, estadística, llego a algo nuevo, lo presento. Eso es lo que importa, ya hablando de todo, del conjunto de data science. Eso es la función. Hacer cosas necesarias, útiles, no hacerlas por moda, no hacerlas caras, si es posible. Y conservar un poquito de escepticismo ante la primera fuente de datos y buscar siempre el contexto. Otro spoiler, el ChatGPT en su nueva forma de buscar en el texto está todo el tiempo buscando eso, contexto. Entonces ahí hay una linda analogía. Entonces, resumen de esta parte, estamos haciendo decisiones y lo que quiero es algo descriptivo y no hay muchas decisiones. Bueno, Analytics, si hay incerteza y si son decisiones importantes, es estadística. Y si en cambio yo necesito Machine Learning, ¿por qué? Porque no son tantas decisiones y no es tanta data. ¿Sí? Ese es el resumen de esta parte. Bueno, espero que vayan quedando las cosas. Yo asumo que sí. Si no, recuerden, córtenme, pregunten. Aparece hace unos 3 meses el ChatGPT. Hay una persona en LinkedIn que trabaja en Google, Cassie Kozyrkov, es muy buena, hace cosas súper divertidas, recomiendo que la sigan. Y ella escribió un artículo, está aquí, le pidió, porque ustedes ingresan un texto, le pidió al GPT que le hiciera un artículo, como si fuera Hashi, pero con una premisa falsa. Bueno, el artículo estuvo perfecto y casi al final explicaba, este artículo es una mentira. Después la copió un montón de gente. La moda ahora es escribir un falso artículo con el estilo de uno mismo. ¿Y qué es todo esto? En el título nos lo dice. Es generativo porque se opone a muchos algoritmos que son predictivos. Está creando una imagen, un texto, un valor, no, una cosa que está en otro subespacio. Está entrenado previamente. Nosotros estamos viendo, cuando tipeamos, estamos trabajando sobre la cáscara, pero hubo ya ingresadas muchas preguntas semejantes que fueron validadas inclusive por humanos. Y es un transformer, es una red neuronal muy avanzada, cara. Y ustedes me pueden preguntar, ¿pero quién paga todo esto? Ya lo vamos a ver. El campo es el lenguaje natural, NLP, está en medio de la lingüística y de la data science. ¿Quién lo hace? OpenAI. Es una empresa media, tiene casi 400 personas. La verdad es sacudió a todo el mundo, porque la sensación que quedó es que los grandes, Google, Amazon, Microsoft, se habían quedado un poquito con todo esto. ¿Sí? La sensación es que antes buscábamos en Google, Google nos daba el qué, y que ahora con el chat GPT estamos logrando el cómo. Bueno, ¿y cómo? Tipeamos un texto y nosotros vemos en la pantalla que va apareciendo, ¿sí? Va apareciendo la respuesta.
Entonces, la magia está en eso de NLP. Acá lo estoy resumiendo a un slide, porque esto es un curso en sí mismo, pero hay distintas secuencias que se le hacen pasar al texto, y yo me quedo con las palabras importantes, la corto, la segmento, lo tokenizo, le asigno un valor, le hago un montón de cosas. Y en algunos idiomas es distinto, porque acá está la búsqueda del significado. Eso de vuelta también es filosófico, porque eso excede la ciencia de datos. Pero en algunos idiomas es más fácil, en otros es más difícil. Y yo busco el sentido. Busco entender. Por supuesto que la máquina no nos entiende, entre comillas, pero ya recorrió millones de ejemplos y de ahí extrae el sentido. Y hay que hacer muchas trampas para ahora perder ese sentido. Hay un paper muy lindo de esta persona que está aquí, Stephen Wolfram. El tipo es un autor de una herramienta que se usaba mucho, matemáticas se llama. Y el tipo explica como fluctuaciones estadísticas esto. Dice, ustedes tienen muchas palabras para completar un texto. Por ejemplo, acá, the best thing about AI is its ability to learn. Es la palabra que arranquea más alto. La tenemos ahí. Y es como que yo tendría que meter todo el sistema a otra temperatura para que se me ocurriera, voy a usar deal en vez de learn. Pero ¿saben qué? Usa deal. ¿Por qué? Porque ahí aparece la magia. Y aparece no repetir palabras, y aparece agregar más sentido. ¿Y ahí qué hay? Estoy conectando partes distintas del mismo párrafo, y la verdad es que funciona bárbaro. Y si mi propia opinión era muy dubitativa hace un mes y medio, ahora ya soy casi un converso, y lo estoy usando bastante. Y ustedes ven que usando distintas temperaturas y jugando un poquitito, entonces el párrafo, la calidad del párrafo cambia. Acá repite muchas veces learning, 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 y acá en cambio no. El segundo párrafo parece casi escrito por un humano, y yo lo puedo agarrar de vuelta y decir, ahora voy a escribirlo pero como yo. Y eso te hace pensar. Y vale el español, y vale el inglés, y ahora escribirlo pero, no sé, como si lo escribiera Gustavo Cerati. Y ahora hacerlo como si fuera una cumbia. No, mejor no. Pero bueno, digamos, ese tipo de cosas. De hecho, hace cosas en distintos idiomas. Volvamos. Lo que pasó, digamos, no fue magia. Hubo una evolución en los últimos 10 años muy avanzada. En la primera mitad de esos 10 años se pasó de cosas que todo el mundo conocía dentro de la ciencia de datos, como where to beg, where of packs, donde las palabras pasan a ser vectores. Entonces, una palabra que es rey es una flechita que está en una cierta cantidad de dimensiones. Y la palabra reina es parecida, es una flechita que va paralela. Y yo puedo extraer un sentido de ahí. Pero las cosas como la ironía trampeaban mucho. Ya cuando llegamos al GPT y al BERT, hace poquito, la T se transforma, aparecen cosas nuevas. Y aparece, hace 5 años, un paper que se llama Attention is all you need, me parece que un poco jugando con la canción de los Beatles, y aparece un concepto de self-attention, que ya es como difícil, pero si vos estuviste en un hospital y tuviste un ACV, tuviste un stroke, es distinto que tener un golpe de suerte en un hospital. Entonces, la máquina entiende eso, y a eso se le llama self-attention. ¿Self-attention es complicado? Sí, es re complicado. Hay que meter un montón de matemática nueva para que esa magia se produzca. Y estos 5 años menos, estos 2 años finales, aparece el GPT-3 y aparecen cosas open source, lo que es ahí, rojos son open source, así que si hay algún científico de datos ahí puede meterse, investigar y probar. Y aparece este que está acá, que es el 3.5, y de ahí emerge nuestro chat GPT. Esto es una página que se llama State of AI 2022, ahí está todo. Y fíjense lo concentrado que están y cómo florecieron los modelos gratis. O sea, es una revolución, sí. Y una cosa más dentro de lo difícil,
en los pasos donde se entrena esto, porque recuerden que si esto es un transformer, quiere decir que hay que entrenar los datos y hay un montón de gente que se mete acá a corregir los primeros intentos, a eso se llama human in the loop, y de hecho se cumple una especie de profecía. No es que la inteligencia artificial va a estar en todos los campos avanzando por igual y que va a ser Skynet, sino que lo que va a avanzar va a ser una inteligencia por segmentos estrechos, narrow, y va a estar el humano en el medio ayudando, igual que en el diagnóstico médico, donde sí hay algoritmos, pero lo hacen compartiendo la opinión con el médico humano. Y de esa forma ya están casi en el 99% de precisión en los diagnósticos. Con el texto, lo mismo. Incluso cuando un tipo famoso como este Andrew Ng, que es uno de los top 10 de la ciencia de datos de ahora, decía algo como, che, este chat, ¿para qué lo traje? Me contesta que un CPU es mejor que un GPU. Estos son chips. Y todo el mundo sabe que el GPU es mucho mejor porque se usó primero en la industria del video y era más rápido. Y ahí lo agarró Deep Learning para hacer sus desarrollos. Bueno, el resultado en diciembre ya mejoró mucho con el resultado en febrero. Bueno, me estoy extendiendo mucho en el tiempo. Así que la parte final la voy a hacer un poquitito más rápida. ¿Qué es lo que nos pasa al promedio de nosotros? Lo que nos pasa es como este efecto donde nos emocionamos con un resultado rápido y tenemos confianza en la nueva tecnología y me creo todo. Entonces al principio me pasó a mí, primeros días de esto es genial, me contesta cualquier cosa. Voy a dejar de existir por mí mismo, ya no es más Daniel Colico, y voy a tener un secretario que se llama ChatGPT que va a hacer todo por mí. No, empecé a testear un poquito más, vi lo que era un LLM, este modelo que trabaja como proceso estadístico, entonces a veces manda un poquitín de fruta, entonces no está tan bueno, y tuve mi bajón hace 2 meses, que dije, no, mezcla cosas, miente, si le mintió a Andrew Ng, ¿cómo no me va a mentir a mí? Esto está mal. Y después la cosa resurge, no, a ver, esto está andando mejor, entonces, si yo le voy diciendo a este chat exactamente, voy mejorando la respuesta, voy iterando, le voy diciendo, bueno, dame 10 consejos para mi currículum vitae, y lo vamos a hacer en inglés, y hacerlo en menos de 100 palabras, y fíjate todas estas cosas que hice en mi vida y tratar de apuntar a este tipo de empresas. Y el tipo te dice unas cosas alucinantes. Y ahí es cuando vuelve la idea, ¿no? Donde ya tengo conocimiento, confío, pero tengo mis resquemores cada tanto. Digo, lo uso de primer empujón, pero no le voy a mandar a mi CEO un paper firmado por mí con mis ideas sobre algo que yo no conozco realmente. Entonces ahí está la verdadera magia. De vuelta el humano con la máquina, ¿no? Yo aprovecho del chat GPT, pero soy yo que estoy testeando el resultado. Eso es lo mejor. Daniel, te interrumpo ahí un poquito. Soy Pablo, ¿qué tal? ¿Qué haces? Otra vez hablando con mi sobrino, tiene 21 años, ¿no? Está en la universidad y usan todos ChatGPT, evidentemente, y me dice, no, mirá, ChatGPT para mí es como un compañero de estudio, que a veces estamos tomando mate, sé que se equivoca, pero a veces tira alguna cosa y es como conversar con un compañero de estudio y estudiar con un compañero de estudio que sabes que se equivoca, que no tiene digamos, un conocimiento acabado al 100%, entonces tenés que ir con un poco más pausado, pero sirve también para todo lo que es ideación, sacar ideas y por acá. Está Entonces, buenísimo, está no buenísimo. sé, me pareció una analogía bastante acertada y me hace gracia cómo los chicos agarran esto al voleo, así, muy fácil. ¿Sabes qué es, Pablo? Es el amigo estudioso que tiene padres que leyeron mucho, pero que el pibe todavía le falta un hervor y no salió del cascarón. Exactamente. Es eso. Ahora que lo decís vos, me gustó el ejemplo. Sí. Ahora, esto que les paso ahora es, ¿de dónde saca la plata ChatGPT? Esto podría ser un problema de Fermi de un curso. El problema de Fermi es una pregunta que la gente tiene que contestar en
2 minutos. Entonces ahí tienen que tirar. Es más, lo convocamos al ChatGPT para que tire magia acá, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hace negocio? Entonces, ChatGPT va a sacar un premium, ¿no? Y decimos, bueno, supongamos que lo cobra $10. Y que la base que tiene son 150 millones de usuarios, porque anunció que tenía 100 en enero y siguió creciendo, entonces tiramos una base conservadora. Y que las empresas, es muy disímil el rango de adopción. Spotify, como es tan bueno, se sube mucho al premium. De paso, si no la vieron, vean The Playlist en Netflix, está buenísima esa serie. Pero pongamos algo conservador. En los problemas de Fermi siempre hay que ser conservador. Entonces pongamos 1%. Y bueno, eso me da 15 palos dólares de ingreso mensual. Y en el año multiplico por 12, no es ninguna ciencia. Y le pongo un poco de churn, ya que hablamos de churn, porque va a haber competidores o porque la gente dice, estoy gastando en esto, pero no me gusta mucho. Y entonces le saco un poquito. Y en vez de 180 palos van a ser 160 palos. Entonces ahí está el negocio del OpenAI. Y estemos esperando a ver qué es lo que avisan sobre esto. Esto es tiempo real. Está cambiando todo el día y va a aparecer la competencia, está apareciendo de Microsoft y de Google, que se cachetearon un poco internamente porque no habían hecho nada, y Bing, y Amazon tiene unas cosas alucinantes también. Nada. ¿Cómo le sacamos valor? Un poco lo que decía Pablo recién, preguntando como si fuera un amigo y definiendo, eso se lo digo yo, haciéndole la pregunta así, no le perdonamos una. La pregunta es el prompt. Prompt quiere decir algo rápido que aparece, algo que irrumpe. Entonces, va a haber talleres de esto. Entonces, ¿cómo tipeo para que me aparezca un texto? ¿Cómo tipeo bien para que me aparezca una imagen? No hablamos nada de imagen, pero también están pasando cosas. Pedirle a ChatGPT que redefinamos la pregunta. Usar el MIC, yo trato de usarlo en inglés, me funciona mejor que en español. Debe ser porque salió un poquito después y tuvo menos tiempo de entrenamiento. Entonces, usarlo en inglés, usarlo con el micrófono, hay mejoras. Un pitch de ventas, si lo que vendo es convencional, si lo que vendo es algo, lo vamos a dejar, lo dejo en el aire. Se está integrando con plataformas, hay ya tutoriales en YouTube sobre cómo integrarlo con formas de Excel, hay cosas loquísimas. Bueno, listo, vamos. Impacto recursos humanos. Un tipo me decía, necesitamos 10 científicos de datos. Yo le decía, ¿por qué? Son caros, son los más caros. Y vos no necesitas 10. Vos necesitas, ok, científicos de datos, ingenieros de datos que muevan las cosas, que en algún punto son los verdaderos héroes de esta historia, analistas, gente que mire los datos sin programar mucho. Necesitas el culpable, el que dirige el team y que no sabe mucho de todo esto, pero tiene que gestionarlo. Necesitas una cosa que yo llamo perfil puente, que está con una pata en el negocio y otra pata con los desarrolladores, y es el que traduce, el que encuentra valor, el que dice, no, los clientes necesitan esto. Entonces habla con los desarrolladores para que cambien algún feature. O sea, hay hasta Chief Data Officers. Entonces, recursos humanos tienen este problema. Las empresas ya trabajan casi todas en modo 1 y modo 2. El modo 1 son los boomers, como yo, los viejos, que somos más tradicionales, que tenemos una forma de hacer las cosas, que vamos un poquito de arriba para abajo, que nos encantan los COEs, los centros donde reciclamos el expertise y acumulamos las mejores prácticas. En cambio, hay otro modo que está apareciendo para los futuros, que yo, un poco como un cliché, lo pongo con un tipo con camisa hawaiana, y digo, el tipo va por el hackathon, por el open source, comprobar. Este tipo habla con IT y se matan, porque el tipo de IT tiene un bonus en la seguridad de las cosas, en que las cosas estén tranquilas, en que no haya cambios. Y al data scientist le pagan por encontrar cosas nuevas, por estar abierto, por innovar. Entonces, lo más sensato para recursos humanos es aprender que esto tiene que coexistir, que hay que mediar entre los dos modos y que están bien los dos mundos, ¿sí? Un poco de cada cosa, y lo mejor es que no se maten, digamos, si eso es posible. Marketing. Imaginen el creativo de la agencia de publicidad que venía
en hojotas a la reunión, hace 20 años, las cosas que pueden hacer ahora. Esto es una empresa que se llama Improbable Future. Esto se saca de Discord. Discord es como un ambiente de desarrollo para estas cosas. Acá me fui del texto. Yo pongo un texto, colaboro con otra gente y saco una imagen. Miren las imágenes hermosas que saca esta empresita. Y nosotros podríamos hacer nuestra película de ciencia ficción, si quisiéramos, con esto, con un presupuesto 10 veces menor. Están cambiando mucho las cosas en algunos campos. Y esto ya hablando de marketing, por si no se entendió cómo lo cambié. Digamos, yo mismo, que soy un cero, me metí en DALL-E, que era algo que no estaba tan avanzado, y le pedí, hacerme un Borges, pero al estilo del grito, de la pintura del grito de Munch. Y salió esto, que no está tan lindo como lo otro, pero digo, me impresionó bastante, digamos. Yo produje esto. Ahora, cuando vamos a hilar muy fino, cuando yo tengo un cliente en otro país, tengo que ser menos argentino, menos latámico, tengo que no mover mis brazos en una video, tengo que ser más, mi inglés tiene que ser perfecto, tengo que explicarle un producto. Bueno, ahí me acuerdo más de las lecciones de Ogilvy, los que les gusta la publicidad seguramente lo conocen. El tipo lo hizo tan perfecto esto hace 50 años que es difícil de superar. Yo no creo que el ChatGPT pueda superar esto. El tipo decía que hay que sugerir, que no hay que decir, y sin embargo, al final decía, haz tu investigación y luego deja que tu mente divague un poco con los clientes, con tu brief de marketing. Y un poco eso hace cuando cambia la temperatura el ChatGPT con nosotros. Vuela un poco. ¿Sí? Como que se acomodan todas las piezas ahí. Entonces, lo último, ya estoy terminando, y pasamos a las preguntas y a todo lo que ustedes quieran. Pasamos de Scope 3, de Scope 1, perdón, que era solamente dióxido de carbono, aviones, los países se pelean, a ya mirar otras cosas. Hay objetivos ambiciosos y hay que mirar la intersección. No solamente que el proyecto de tu país o de tu empresa esté bien, sino que el medio ambiente sobreviva. No es un O, es un I. Hay que trabajar en el medio, porque si no, o no tenemos planeta o no tenemos empresas rentables. Aunque en los últimos años se están encargando de que no haya empresas rentables de todas formas, pero no importa. Nosotros vamos al medio. Rentabilidad sustentable. Y ustedes dirán, bueno, ¿pero qué tiene que ver con data todo esto? O sea, imagínense un científico de datos que va en la bici, típicamente vegano, típicamente en 3 meses probablemente abandona la empresa porque tiene un retiro en Nepal, digamos, y ese tipo no sabe que su inteligencia artificial con la cual trabaja tiene un terrible impacto ecológico, y que esto ya está empezando a crear unas críticas que de a poquito van llegando. Todo esto está documentado en el MIT. A mí me sorprendió un poco, pero un Transformer, que es uno de estas brutales inteligencias artificiales, miren lo que quema comparado con un auto. O sea, hay que mirar estas cosas y capaz que no va a ser lo mejor tener una inteligencia artificial con cientos de parámetros. Parámetros quiere decir pesos, perillitas, palancas, variables, cosas matemáticas, sino que algoritmos un poco más chicos que funcionen un poco mejor y que quemen menos bosques. Me parece que va por ahí la cosa. De hecho, GPT-4 se dice que no va a ser tan grande, sino más eficiente. Entonces, ¿con qué terminamos? ¿Con qué ideas vamos cerrando? Es parecido a estas imágenes de inteligencia artificial de la película de Spielberg, donde el chiquito era más humano que el resto de las cosas que uno veía en la película. El humano le pregunta cosas a la inteligencia le exige que sea ética, le exige que sea rápida, le exige que sea barata, en este momento es gratis, le pide un montón de cosas. Y nosotros como humanos, la verdad es que no somos tan inteligentes. De hecho, en el tratamiento de los proyectos de datos, dejamos mucho que desear. En las empresas
en las academias. Hay un gap terrible, una desconexión. Y hay gente que se da cuenta de esto. Pedro Domingos tiene una frase buenísima. La gente se preocupa por Skynet. Dice, cuando las computadoras se vuelvan demasiado inteligentes y conquistan el mundo. La verdad, ya lo conquistaron. Y no son tan inteligentes. Y nosotros estamos así como en esa ventanita media así que no se ve bien, estamos en puntas de pie como un chico tratando de mirar esa cosa que está lejos y de entender el mundo. Usamos nuestros modelos, nuestras pobres ideas, tenemos la cabeza bastante jarcodeada, como si fuera un algoritmo, y tratamos de ver qué hay más allá. Y hay una desconexión que ustedes la ven en las escuelas, en el secundario, en la academia y en las empresas. Nos cuestan los datos, nos cuesta entender lo que nos dicen. Bueno, que esta pequeña charla contribuya en lo que sea de cada uno de ustedes a asfaltar, a pavimentar esos baches que todos tenemos. Y lo último, todo esto del peldaño inferior de esa escalera de datos nos sirve para hacer buenas preguntas. Recibimos los datos, hablamos con los colegas y hacemos preguntas. Todos tenemos que hacer eso. Y ya con estadísticas, si aprendimos un poquito más, tomamos riesgos porque con menos data hacemos postulados más arriesgados y tratamos de dar buenas respuestas. El know-how humano, mal que le pese a Chris Anderson, va a seguir, y el conocimiento del vertical, el tipo que sabe de telcos, de bancos, de farma, de oil and gas, ese tipo que tiene en industrias, va a seguir siendo requerido para ayudar en los problemas de datos. ¿Y para qué? Para hacer las mejores preguntas. Para hacer las preguntas justamente con los chat GPTs que vengan. Y el resto, bueno, esto va a seguir. El chat GPT va a mejorar. No va a haber un Skynet, capaz que no va a ser una cosa terrible, pero va a ser más eficiente y lo vamos a incorporar al día a día. Y calculo que la interfaz de voz va a ser el próximo paso, como en las películas, como en el futuro, como en todo eso. Está bueno tener una curiosidad, entender la tecnología, sin ser rehenes de la tecnología, y tratar en el ecosistema que uno esté, de crear una cultura donde se respete el dato. Hasta ahí es lo que yo sugiero para nosotros en el día de hoy.